Históricamente las mujeres han estado subyugadas al placer enteramente masculino, creando así la mala costumbre de suponer que no solo las mujeres no sienten tanto placer sexual como los hombres, sino que sentirlo es algo antinatural y obviamente pecaminoso. Bien, ¿y de dónde viene esto? Mayoritariamente del cristianismo, es decir, del lastre judeo-cristiano que llevamos a cuestas. Así pues, en este vídeo voy a abordar cómo, a través de los años, la figura de la mujer ha estado en el punto de mira de esta gran religión como es el cristianismo, y cómo, llevado por un prominente descalabro y mala interpretación de las enseñanzas de su líder inicial, nos hemos tenido que recuperar de una gran lacra social y humana, sobre todo a lo que se refiere a la figura de la mujer. Así pues, ¡acompáñame! Obviamente ahora las cosas se están tratando de hacer mejor. No es una crítica al presente, sino al pasado. Bueno, al presente también un poquito. Si no fuera por la presión de los feligreses a la modernización de la Iglesia, seguirían igual. Total, es un planteamiento muy efectivo. Bien, retrocedamos. Todo empezó a partir del 400 después de Cristo. El cristianismo generó un gran control social, del que aún hoy en día tenemos vestigios. En esa época, las normas en relación al sexo se originaron en las leyes punitivas hebreas del Antiguo Testamento, y desde ahí se aplicó el control de la sexualidad y de las mujeres mayoritariamente durante más de 1500 años. Ahí es nada. Hacia el siglo VIII la Iglesia desarrolló un sistema radicalmente estricto de regulación del comportamiento sexual que causó un gran daño en la Edad Media. Una serie de libros penitenciales detallan los comportamientos que la Iglesia consideraba inaceptables para un cristiano, entre ellos algo tan natural como la masturbación, así como las penitencias y los castigos que acarreaban. La Iglesia reducía cada vez más los días en los que los matrimonios podían tener sexo, hasta relegarlo a solo unos cuantos meses al año, dejando claro que su control llegaba hasta los dormitorios y las vaginas. Parecería entonces que la Iglesia veía peligrar su liderazgo si el encuentro sexual era libre, o cuanto menos el libre albedrío les era otorgado verdaderamente a los amantes para que ellos, a través de su propio contacto y de su propia madurez, pudieran evaluar ese encuentro. Quizás consideraban que ese control debía ser ejercido por ellos, pues los seres humanos no eran aptos para cultivar la moral y la lógica, sino que eran punto menos que salvajes, que daban rienda suelta a sus instintos de forma grotesca. Así pues, para la salvación de los seres humanos, se hicieron guardianes y castigadores de una moral que trataron de imponer. Y posiblemente el concepto del mal tuvo mucho que ver. Bien, mal, día, noche, sol, luna, hombre, mujer. La dualidad se impuso y repartimos el mundo entre amigos y enemigos, buenos y malos, hombres y mujeres. Y en esa repartición alejamos todos los puntos que pudieran unirnos. Nos alejamos y nos opusimos, creando una dualidad radical que seguimos lastrando. Qué alejados estaban todos esos conceptos de las verdaderas enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Pero claro, ya sabemos lo que pasa con los hombres cuando queremos el poder de algo. Lo poseemos y luego tratamos de dominarlo en forma y concepto. Sí, todo suena bastante machista, ¿para qué negarlo? La religión tenía un propósito claro: llevarnos a la espiritualidad. Y se les antojó que el sexo era todo lo contrario. Durante los últimos miles de años, las grandes religiones dominantes, sí, no solo la cristiana, han tratado la sexualidad fundamentalmente como una distracción del sendero espiritual. Los santos cristianos solían ser célibes. San Agustín, por ejemplo, este primer filósofo de la era cristiana, condenaba la relación con mujeres como la distracción suprema, a pesar de que mantuvo durante 15 años una relación con una concubina con la que tuvo un hijo. Detalles sin importancia. Ahora bien, la actitud de la Iglesia Católica hacia la sexualidad femenina se mezcló con la idea de la brujería. Así que las mujeres fueron consideradas seres tentadores.
a veces deliciosa tentación. ¡Gerard, caca! Perdón, sigo. La brujería y el sexo han estado tradicionalmente ligados al pecado original de Adán y Eva, considerado como la marca del diablo. Hay un concepto muy interesante sobre una figura que no suele salir en los textos sagrados, que es la figura de Lili, la primera mujer de Adán. Hablaré de eso en próximos vídeos. ¡Apasionante! ¡Sigamos! Hasta finales de la Edad Media, un famoso manual para la caza de brujas, escrito en 1486, proclamaba que toda brujería provenía de la lujuria carnal y que en las mujeres esa lujuria era punto menos que insaciable. Uy, 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 no vamos bien por ahí, ay madre. Se daba por sentado que cualquier bruja había tenido relaciones sexuales con Satanás, y en la imaginación popular todas esas mujeres se pasaban las noches fornicando con los incubos. Un incubo es un demonio que por la noche toma la figura de un fogoso galán para poseer sexualmente a las mujeres. ¡Oh my God! Bueno, bien podría ser que por la noche, cuando uno está dormido y el inconsciente toma lugar, aparecen toda una serie de sueños simbólicos tratando de gestionar lo que está deprimido, encerrado y oculto. Quizás desde la represión sexual se hacía mucho más evidente la necesidad de despertar la energía estancada, reprimida y juzgada. No olvidemos que en todo esto también están los súcubos. Sí, mujeres hermosas y sensuales. Perdón, no, diablos terroríficos que tientan a los hombres en sus sueños para enseñarles a pecar con ellas. ¡Oh, qué terrible agonía! ¡Dios, libérame de tanto sufrimiento! Bueno, pues Ale, ¿qué remedio? Entonces a confesarse y al huerto a trabajar. Una mala noche la tiene cualquiera. El instinto sexual ha estado cargado, y sigue estándolo, de mucho sentimiento de culpa, miedo y vergüenza, por lo que a veces sí que es una terrible agonía sentir como el cuerpo y el instinto se despiertan hacia un lugar donde mentalmente pensamos que está el pecado, lo sucio, lo indecente, y que entrar en ese lugar nos acarreará la culpa y el castigo del infierno. No descarto que hoy en día tengamos ciertos sentimientos parecidos, propio del legado de tantos años aprisionando nuestro instinto sexual. ¡Va, sigamos! Claro está, todo eso hacía que nuestra cultura patriarcal pusiéramos a la mujer, sin quererlo, en un lugar prominente, un lugar donde se despertaba nuestra necesidad masculina, es decir, en un lugar de poder frente al hombre. No solo eso, las mujeres eran un medio indispensable para perpetuar la carne y, por lo tanto, necesarias no solo para engendrar, sino para cuidar, alimentar y educar, por lo que era necesaria una sumisión lo suficientemente fuerte como para que no se le ocurriera ir por su cuenta, educar a su modo, pensar y liberarse del dominio. Así pues, lo verdaderamente necesario era distinguir dónde estaba la fuerza y el liderazgo y dónde estaba la debilidad y la sumisión. Esa es la dualidad de la que hemos hablado. Pues había un gran peligro en ello si la mujer tomaba contacto con su propio cuerpo y lo gestionaba en su propio liderazgo personal. Bien, ¿y qué es lo que genera fuerza? Lo que genera fuerza es la pasión, y la pasión viene de las emociones. ¿Y qué es lo que genera autonomía emocional? El contacto con mis emociones y mis sentimientos. ¿Y qué es lo que te hace volar alto, sentir el poder y la liberación? El placer. Sí, tienes razón, tengo que desarrollar un poco más ese tema en próximos vídeos. Cierto. En conclusión, se consideró el placer o el deseo de la mujer como algo impuro, no digno de una mujer cristiana, pues podía llevar a la mujer a la libertad o a desearla, y de esa forma el hombre podía perder el control de su linaje. Entonces cubrimos los atributos deseables de la mujer para que no despertara el deseo del hombre. En lugar de gestionar nuestros impulsos, culpamos al otro por despertarlos. Por lo tanto, las tapamos y las escondimos para no despertar algo no resuelto en nosotros. Una mujer cristiana no podía tener deseos carnales, pues incitaba con ello a pecar al hombre, es decir, a tener sexo por placer. No podía ser sexy, expresar sus sensaciones a través del cuerpo o expresar sus deseos. Ella debía servir a una función meramente reproductiva que llevara a engendrar y multiplicar a
a los adeptos a través de la educación en el temor de Dios. Y la solución para una multitud de cristianos era comprometer a un acuerdo colaborativo de escasa o nula vinculación emocional con la finalidad de aportar más cabezas a la causa. Esto está muy bien montado, ¿eh? Sí, señor, sí. Así pues, de placer nada. Bueno, a excepción de los grandes hombres poderosos, que estaban exentos de tal obligación conyugal. De hecho, en otros ámbitos eso sigue pasando. El placer sexual de una mujer fue castrado sistemáticamente. Bueno, ni hablar ya de la mutilación femenina, que aún se practica desgraciadamente en algunos lugares. Una forma radical de cortar de raíz el posible placer que pudiera sentir una mujer con el acto sexual. En serio, una brutal aberración. Se le trataba de castrar el placer para que pudiera ser sumisa. Hay una expresión muy bella del placer sexual de una mujer al orgasmo. Orgasmo viene del griego orgasmos, que significa hinchazón, plenitud, humedad. Deriva de orge, que significa cólera. Pero ello también tiene un claro matiz sexual. Es decir, tener ardor sexual, estar en celo, estar a punto de fructificar. Sí, como las plantas. Bonito, ¿no? Precioso. Sin embargo, la mujer se vio privada de la capacidad del orgasmo, es decir, de tener un ardor sexual que la llevara a la lujuria carnal y a fructificar. Así pues, según la Iglesia, la eyaculación era necesaria para la procreación, mas no el orgasmo, pues este llevaba al deseo, al pecado y al diablo. Y no aportaba nada a la finalidad del sexo, que era engendrar y dominar la tierra. No, el orgasmo solo aportaba placer. ¡Solo! Quizás lo que hace también el orgasmo es llevarnos a un estado alterado de conciencia, donde el placer y la libertad vibran con suficiente fuerza como para sentir el vínculo con ellas mismas y eventualmente con el amante. Ese vínculo personal, esa explosión del placer personal, crea identidad desde el cuerpo. Es desde ahí que se genera una identidad íntima. Una identidad donde el núcleo no es darle vueltas a la cabeza y al remordimiento, sino un vínculo personal desde la conciencia del principio del éxtasis, sintiendo que el núcleo de ti misma es un núcleo, no de vergüenza por haber nacido mujer, sino de enorme poder creativo, personal y transferencial. Es en ese lugar donde los tántricos hablan del éxtasis espiritual a través de la liberación sexual del cuerpo. Así pues, quizás ese núcleo al que llegas a través de un orgasmo sea una conexión espiritual. Quizás sea ese el verdadero miedo de la Iglesia, a no entrar en ese lugar. Que el verdadero miedo sea que la auténtica conexión espiritual está en nuestros coños. Dicho sea de paso, la vagina no deja de ser el principio de todo. Desde ahí es posible la vida. Y aquí voy a esbozar una idea loca que desarrollaré en otros vídeos. Y digo, creo que Dios, como concepto, tiene verdaderamente más atributos femeninos que masculinos. No sé, yo ahí lo dejo. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado y quieres que siga hablando sobre la mujer, sobre la represión, sobre el orgasmo y el placer y la sexualidad espiritual, suscríbete, dale a like y activa la campanita de notificaciones. Entonces yo me voy a poner las pilas y voy a empezar a pensar un nuevo vídeo. Ve por la sombra.